tardes, asimétricas, asimétricos. ¿Alguien por ahí? Elena, Joan, Blanca, Encarnación Hernández. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Como todos los días, en casita, sin síntomas, todos tranquilos, sanos y bien. Hoy, como sabéis, vamos a repetir sesión porque el otro día fue imposible. Vamos a repetir sesión con nuestra querida... A ver si se puede conectar. Ayer hicimos la prueba y todo salió bien. Esperemos que hoy también todo vaya bien. ¡Hola! Hola María. Hola Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Qué alegría tenerte otra vez aquí. Y qué alegría que podamos repetirlo y hacerlo hoy en condiciones. Sí, eso espero. Pues sí, porque el otro día fue imposible. La verdad que nos dio mucha rabia a las dos, soy muy consciente, porque teníamos mucha ilusión, pero no pasa nada porque hoy ya estamos aquí Pues de nuevo. Que la cosa va bien, ¿no? Sí, yo he estado pendiente de verdad todo el día por Instagram y tal, hemos subido cosas para probar la red y tal. Aparentemente va todo bien. Yo espero que no pase nada y que podamos hacer la lectura como queremos las dos, que la verdad que nos hacía mucha ilusión el otro día y hoy el doble porque por fin la vamos a poder hacer. Eso es. Así que nada, bueno, yo como todos los días doy la bienvenida a todas y a todos los que os estáis uniendo ahora mismo a la lectura, bueno, al club de lectura asimétrico. Yo soy María Fernández, una parte de Asimétricas, la otra parte es Juan García Millán, que como siempre anda más tímido, escondido por los comentarios, está por ahí. Hola Juan. Y como veis, pues eso, como decíamos, hoy estamos de nuevo con Rosana Rubio Hernández para leer por fin y sin interrupciones el vidrio Fronteras y Máscaras, ¿vale? Es un libro, como veis, que ya contábamos el otro día, es un libro de la colección Voces, en el que, digamos, pues se van incorporando trabajos de autores, pues como el de Rosana, pues como también muy temáticos, específicos, ¿no? Y en este caso es el vidrio, ¿no? Este material maravilloso del que vamos a hablar hoy, que tantos conceptos tiene también asociados a él, y esto es lo que trabaja Rosana en este libro. Yo sé que muchos y muchas, yo lo sé, que conocéis a Rosana de sobra, pero como siempre y como todos los días lo hago y lo digo, me parece fundamental presentar a nuestros autores, ya que se dejan liar y venir aquí, por lo menos, pues que todos los que os unáis y pues por lo que sea, pues no la conozcáis, pues la conozcáis un poquito más. Y de hecho voy a poner el teléfono en silencio porque como todos los días me pasa que no lo pongo en silencio y me llaman a la mitad de la sesión. Así que nada, bueno, como veis, hoy estamos con Rosana Rubio. Rosana es doctora arquitecta por la ETSAM, premio extraordinario de doctorado 2015-2016. También es Master in Advanced Architectural Design and Research por la Columbia University, ¿no, Rosana, si no me equivoco? Ella ejerce la profesión libre, además de todo esto ejerce la profesión libre de arquitecta, y además es investigadora y docente en el área de proyectos y paisaje, pues de la ETSAM, de universidades como la ETSAM, Columbia o Virginia University también, ¿no? Además, desde donde nos está viendo hoy, desde donde nos va a leer hoy, ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de Tampere, en Finlandia, con lo cual que sepáis que nos está viendo desde allí, que nos va a leer desde allí. Y nada, tenemos una suerte tremenda de tenerte en nuestra familia asimétrica y te agradezco muchísimo que vuelvas otra vez a leernos este libro y que hayas confiado en nosotros para publicarlo también, que es una pasada. Claro. Muchas gracias, María. Al contrario, ya te dije el otro día, ¿no?, que yo estoy encantada, muy contenta de formar parte de vuestra familia y de enseñar el libro, que es
un orgullo para mí y estoy súper contenta de compartirlo. ¡Oh, qué bien, qué bien! Y que qué guay. Me pareció muy bonito conoceros más y que tuvisteis mucho cuidado y mucho esmero en todo lo que hicisteis. Oh, muchas gracias, Rosana. Muchas gracias. La verdad que fue un trabajo súper fácil, o sea, de verdad que fue muy fácil trabajar contigo y con tu libro y la verdad que luego además el resultado ya cuando llega, la verdad que siempre se te pone ahí la mariposilla. Claro, lo ves ya casi otra cosa distinta, ¿no? Sí, es que no tiene, claro, no tiene nada que ver, nada. Se transforma. Claro, totalmente, de repente el libro coge cuerpo y ¡pum! Y emerge de una manera totalmente diferente, ¿no? Y nada, así que... Es lo mismo, pero no se ve de otra manera. Sí, pero no lo ves igual, o sea, y de hecho nosotros, bueno, y tú, claro, que lo fuiste viendo siempre en pantalla a través de PDFs o lo que sea que íbamos comentando y tal, tú siempre lo ves en pantalla y hasta que no llega la caja con el libro físico, no se hace la magia, ¿no? Se abre y de repente es otra cosa, es un objeto precioso que además tiene un contenido maravilloso. Así que, como siempre yo, con todos los autores, yo digamos que me aparto un poquito, yo te voy a hacer aquí de soporte, pero la más importante en este momento eres tú eres la protagonista de hoy. Así que nada, adelante, cuéntanos del libro. Pues nada, contaros un poco el título, qué significa, de dónde surgió. En realidad es una parte de mi tesis, es en realidad la adenda, son añadidos caminos que ibas encontrando a medida que hacía la investigación y que pues al final pues, no encajaban en los criterios más estrictos de lo académico, pero que daba pena no tirar del hilo o dejar esas vías abiertas, ¿no? Entonces, al final eso encajó de alguna manera en la adenda para que dejar el testigo a otros o a mí misma, ese camino abierto para el futuro. Y eso es el libro. Son una serie de conceptos que aglutinan pues esos conocimientos, imágenes, sugerencias que iban apareciendo en los aledaños del tema de la ciencia. Y bueno, ahora lo veréis, os leeré el índice que son esa serie de palabras. De conceptos, ¿no? Y palabras. Sí, que decíamos el otro día que era como una especie de constelación, ¿no? De red, de hilos, ¿no? Que tú habías ido tejiendo alrededor y que cada uno de ellos era como una especie de posible comienzo de otras muchas cosas, ¿no? Y la verdad que... Claro, sí, era muy bonito. Me pareció muy bonita porque en realidad están interconectados, pero cada uno es autónomo en sí mismo y también tiene como receptores para enganchar otras ideas y de ahí que surjan. Y que es un formato en el que estoy cómoda porque esto, bueno, surge a raíz de la investigación, pero también funciona al revés, que al iniciar cosas nuevas, empezando con estas pequeños primeros escalones para luego avanzar y hacer una investigación más honda en los temas, ¿no? Pero sirve como de anclaje, que si no siempre la página en blanco da como mucho vértigo, pero tener amarradas algunas cosas breves, porque en realidad son textos cortitos, ayuda. O sea que fue un descubrimiento también. Qué bien. Son como estos libros, ¿no? Commonplace books, que son clásicos desde la antigüedad. Claro. Que consisten en eso, ¿no? En una recopilación muy personal con una apostilla, de una reflexión del autor sobre lo que han dicho otros. Claro, no, y también muy bonito el concepto de coger todo esto y que te sirva también para iniciar otras investigaciones o que digamos que el método de este libro te ayude también a abordar otras cosas nuevas, ¿no? Que yo creo que es lo más bonito, ¿no? Que también tenga continuidad, o sea que es muy, muy bonito. Sí. Y no sé, que es una forma asequible, que al principio de una investigación ver el mundo así, por investigar. Grande y enorme. Y uno se pierde, pero centrando pequeñas cosas, eso te va dando pautas, ¿no? Para sí. Entonces eso da tranquilidad. La verdad, claro. Que sí que ha sido un poco un hallazgo para mí. No es que sea un invento, pero que yo lo he descubierto de esta manera.
Bueno, pero oye, cada uno tiene su propio camino y sus propias maneras también de encontrar sus... Claro. Además, por ejemplo, muchos de nuestros autores han encontrado, después de generar o de ordenar, diría yo, de ordenar pues ciertos temas o ciertos índices para la publicación precisamente, claro, de repente descubren un mundo no que no conocieran, sino que pero que sí que de repente aparece revelado de otra manera y exacto. Ya es otra cosa. Sí. Es otra cosa, ¿no? O sea que yo creo que eso también es muy bonito, ¿no? Que los libros también, aparte de que tengan un final, ¿no? Material, de que en el sentido de formal, que sean también punto de comienzo de otras muchas exacto, cosas, ¿no? O sea que de algo más. Exacto. Y para los demás también, además, ¿no? Que sí, no totalmente, es tuyo, sino que está ya en manos de todos. Exacto, de todos los lectores y lectoras que quieran ahí darle, ¿no? Sí. Pues genial, Rosana. Oye, pues si quieres cuéntanos un poco sobre el índice, sobre... Claro, la suerte de que Juan Navarro ha escrito el prólogo, pues el título es Ser y no ser, que creo que es un hallazgo de título porque habla de esa condición ambigua del vidrio que se trata en todo el libro desde todas las palabras, pero que él además la extiende a la propia arquitectura y algunos de los ejemplos que yo utilizo refiriéndome al vidrio, él lo extiende a otras cualidades que luego leeré algún trocito para que veáis a qué me refiero. Sí, qué guay. Sí. Muy bien, pues nada más que eso. Y el otro día también comentábamos que pues eso, que Juan Navarro, que de eso tenía su agenda siempre muy completa, pero que mereció totalmente la pena la espera porque es un prólogo, como tú decías, no solo en título, sino en escritura y en conceptos y en cómo se va asociando a tu texto, ¿no? y a tu planteamiento, que yo creo que es... Crece con su propia reflexión sobre sus proyectos y sobre los otros, ¿no? Y totalmente. Está maravillosamente bien escrito, claro. Sí. Un regalo, ya lo dije el otro día y también muy agradecida a Juan Navarro. Y nosotros también, ¿eh? O sea, todos. Sí. Pues si queréis os leo el índice y os digo más o menos lo que yo he pensado que podría leer, pero si hay alguna sugerencia o a ti, María, o a alguien que esté escuchando... Sí, yo voy echando un vistacillo por si acaso. Pues cambiamos el rumbo y leemos lo que os apetezca. Vale, genial. Que son cortitos y se pueden encajar. Bueno, pues os cuento. Las palabras son transparencia, desmaterialización, materialización, desaparición, obliteración, retícula, pixelación, libertad, vigilancia, extrañamiento, jerarquía, intimidad, seducción, ensimismamiento, mímesis, narcisismo, tiempo, inmortalidad, fantasmagoría, silencio, tacto, fragilidad, y luego el libro acaba con un epílogo. Entonces mi idea era leer desmaterialización. Materialización lo dejaría por si acaso no nos da tiempo para el final. Desaparición, vale. Ensimismamiento, y luego leer silencio, tacto y fragilidad. Vale, genial, fantástico. Sí, si luego nos da tiempo y si luego vemos ya cómo da, o sea, cuánto tiempo tenemos, porque yo, como te dije el otro día, yo tengo alguno por ahí. Sí, exacto. Pero bueno, vamos con los tuyos que son los que yo quiero que leas, ¿vale? Venga, pues empezamos con desmaterialización. A ver. Vamos allá. Si quieres que, como te decía en la prueba ayer, si quieres que enseñe la foto o lo que sea, tú me vas diciendo, ¿vale? Que yo estoy aquí preparada. Si quieres poner la foto, sí, Sí, la de... Vale, la de Leverens, ¿no? En la página 23, sí. Sí, está. Vale, guay. Pues empiezo. Desmaterialización. Si la referencia para evaluar la dureza de un material la da el diamante en la escala de Mohs, en una hipotética escala de transparencia, el mayor valor lo obtendría la ausencia del material. Sin llegar a este ideal, en determinadas condiciones luminosas, los vidrios transparentes desaparecen, se desmaterializan.
Si un edificio con fachada de vidrio tiene un interior con una intensidad de iluminación mayor que la exterior, la visión que ofrece ese vidrio desde el exterior está prácticamente desprovista de reflejos y eso le da una condición de gran transparencia. En la arquitectura moderna, esta condición ideal de transparencia absoluta ha tenido más importancia en el imaginario creado por las fotografías publicadas en libros y revistas que en la propia arquitectura construida. Un buen conocedor del potencial que esta cualidad aportaba a las imágenes fue el fotógrafo Julius Shulman. Él es el más conocido, pero no el único de los que utilizaron con profusión esta técnica en la posguerra americana como exponente propagandístico del American Way of Life. Shulman, en el libro The Photography of Architecture and Design, Photographing Buildings, Interiors and the Visual Arts, explica de forma muy didáctica su técnica fotográfica y, en concreto, en el capítulo que titula The Basic House, desvela sus trucos de iluminación y de óptica para lograr la transparencia total del vidrio, fotografiando los edificios al atardecer y revelando y potenciando intencionadamente el interior frente al exterior con iluminación artificial. Dice Shulman, esto expresa el diseño interior mejor que una vista diurna y tiene el potencial de abrir el apetito editorial del director de arte de una revista. Muy conocida es la preparación de su famosa fotografía de la casa Stahl de Pierre Koning. Cuando el vidrio desaparece, se produce una confusión que ha sido utilizada como diversión y como arte. En los laberintos de vidrio de las ferias, una buena estrategia para encontrar la salida es la de seguir la pista que ofrecen los encuentros de los vidrios en el pavimento, donde es imposible ocultar el truco, y una línea lo revela. Si en estos laberintos se introdujeran líneas de encuentro mentirosas, es decir, que simulasen el perímetro de vidrios que no existen, como en las instalaciones de Fred Sandbach, la confusión sería absoluta. Sigurd Leverent, que utilizó como un mago los efectos ópticos y entre ellos los que desmaterializan el vidrio, nos dejó al respecto varias lecciones en sus edificios, en los cuales exploró diferentes maneras de colocarlo en las fachadas, de tal modo que unas veces desaparece al ser visto el edificio desde el exterior, como sucedía en las fotografías de Shulman, pero usando recursos que no son de fotógrafo sino de arquitecto, y otras al verse desde el interior. En 1960, Leverent acaba de construir con gruesos muros de ladrillo a Marcus Kirtan en Estocolmo, acristalando las ventanas de la nave de la iglesia con vidrios aislantes colocados de plastón en la cara interior del hueco y sobrepasando el tamaño del mismo y sin marco y sujetos a la fábrica con unos perfiles metálicos solamente en los laterales. El efecto conseguido con ello, al verse desde el exterior y como consecuencia de la sombra arrojada por los profundos huecos, es el de un edificio que hubiese perdido todo aquello que no es visualmente matérico, para mantenerse de pie convertido en una firmitas despojada a modo de ruina antigua. Ya para Vitruvio, a juzgar por la omisión del vidrio en su tratado, la ventana era el hueco y no el vidrio. En las largas y frías noches de Estocolmo, vemos el interior iluminado de esa ruina hueca a través de unas perforaciones que no tienen vidrio como una cálida promesa en medio de un bosque de abedules. Pocos años después, en 1966, Leverent construye en Klippan otra iglesia con sus dependencias parroquiales, la St. Petri Kirka, y esta vez extiende su magia a todas las ventanas del complejo, introduciendo un cambio. Los vidrios, igualmente aislantes y colocados de plastón, se disponen en el exterior del muro, también sobrepasando el tamaño del hueco y sujetos a la fábrica con unas grapas aún más elementales que los perfiles de la iglesia de Estocolmo, en lo que parece una renuncia progresiva de sus conocimientos del pasado como fabricante de las carpinterías y de esta. En estas ventanas, vistas desde el interior durante el día, la línea de encuentro que en los laberintos de feria nos guiaban para saber de la existencia del vidrio que no vemos, desaparece y con ella el vidrio, produciéndose el efecto no de una ruina como en Marcus Kirkan, sino de una arquitectura en perpetua construcción sugerida por esa aparente falta de acristalamiento.
Las 4 únicas ventanas que iluminan la nave de la iglesia, agujeros que taladran los muros, se disponen altas, con lo que a través de ellas solo se aprecia la luz de un cielo la mayor parte de los días blanquecinos o la negrura de la noche, como si el vidrio, en lugar de transparente, fuera alternativamente translúcido o tintado. Esos huecos construyen y dan pleno sentido a la frontera de fábrica, dejando entrar selectivamente aspectos de un exterior que acaban formando parte del avío interior del edificio. Esa frontera está lacerada por hornacinas que parecen antiguas ventanas tapiadas, por llagas que han perdido el mortero y sirven a fines acústicos, por bocas abiertas a la negrura de una cámara invisible por las que se insufla aire caliente, por protuberancias cuya sombra no sabemos si señalan un lleno o un vacío. Su espesor es incierto y variable. El ladrillo, como el vidrio, se presta a los juegos de ilusionismo del Leveren. Y esa frontera la construye también el techo y el suelo, del mismo material cerámico herido como los muros. La iglesia está presidida por un tapiz de Sven Eriksson que muestra las huellas ensangrentadas de los pies de Cristo camino del Calvario. En el techo, los lucernarios son como rompimientos de gloria hacia el cielo y en el suelo aparece una grieta geológica hacia las entrañas de la tierra por la que se filtra el agua que rebosa de una concha bautismal, pautando con su goteo el paso del tiempo. En esta frontera construida solo en apariencia de intuiciones, de hallazgos fortuitos, de arrepentimientos, que Leverens trabaja como si de un edificio recuperado se tratase, como tantas veces se hizo en la antigüedad, el espacio empieza a ser iglesia y el mundo exterior desaparece, dejándonos la sola constancia de su existencia en la luz consentida por sus huecos inmateriales. Y hasta aquí desmaterialización. Hasta aquí desmaterialización. Jo, qué bonito, ¿no? Qué capacidad de jugar, ¿no? Con el material, con los efectos, con la condición maciza del muro, pero a la vez la ligereza y la desaparición, ¿no? Como veíamos en la imagen que le he puesto también, claro, mientras hablabas de ellos, ¿no? Que al final no hay ningún artificio, pero todo eso está puesto en juego de forma tan sencilla, aparentemente. Sí, aparentemente, porque luego... Aparentemente, luego detrás hay muchas. Sí, es como cuando vemos lo del ballet, ¿no? Que nos parece a todos que no hacen ningún tipo de esfuerzo y detrás hay una cantidad ingente, ¿no? Pues aquí igual, aquí hay una cantidad de pensamiento, de ingenio y de conocimiento, ¿no? De conocimiento de la luz y de los distintos, como decías, los distintos efectos que produce para provocar esa sensación de que no existe, ¿no? El material. Sí. Pues precioso. Bueno, ahora que estoy cerca, he tenido la suerte de ir a verla, porque no la conocía, y justo el día os lo digo porque es una experiencia, si alguna vez tenéis ocasión, el día de Todos los Santos, ir a ver esta iglesia y el cementerio también del bosque de Leveren. Sí, de Leveren. Está todo iluminado con velas y es una cosa emocionante. Y también... Qué pasada. Sí, al final todos estos efectos también cobran como un empaque emocionante. Sí, no, y que parece que la arquitectura estaba esperando que ocurran ese tipo de eventos, ¿no? O sea, exacto. Como que estaba esperando los admite y los acoge como parte de sí misma, ¿no? Yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? De la arquitectura. Tiene esa parte, eso, sublime o espiritual, pero luego la propia iglesia también funciona casi como un centro social y se convierte en algo muy doméstico. Eso también fue muy bonito. Qué bonito. Ver cómo se organizaba la liturgia, pero luego aquello era como un centro social que la gente movía los muebles, estaba súper viva, o sea que tiene la iglesia tiene esa doble vertiente. Jo, qué bonito. De acoger esos eventos cotidianos y los otros. Y los religiosos, ¿no? Más, sí, más. Jo, qué bonito, Rosana. Sí. ¿A por cuál vamos? Vamos a por desaparición. Dejamos ahí materialización. Vale. Si da tiempo, vamos a desaparición. Vale. Bien.
En la desaparición, invisibilidad, como los efectos de desmaterialización y materialización, juega un papel primordial la luz. De hecho, como sabemos, la luz no se ve. De las múltiples maneras en que se produce este fenómeno, solo en algunas interviene el vidrio. Dos formas de conseguir la desaparición son el camuflaje, que puede lograrse con la transparencia y con el reflejo, y el espejismo, relacionado con el índice de refracción del material en que se propaga la luz, no necesariamente el vidrio ni necesariamente transparente. Camuflar es disimular algo o disimular dando a algo el aspecto de otra cosa. Los estampados de los uniformes militares de campaña tienen el aspecto del medio en el que se van a usar, desierto, jungla, etc. Y ahora cito, una casa blanca con grandes ventanas rodeada de árboles que se vuelve casi transparente cuando brilla el sol. Las paredes blancas actúan como pantallas de proyección en las que las sombras multiplican los árboles y los paños de vidrio se transforman en espejos en los que los árboles se repiten. El resultado es una perfecta transparencia. La casa pasa a ser parte de la naturaleza. En este texto, Moholy Nagy explica una desaparición por camuflaje, fruto del efecto combinado de las sombras y de la reflexión. El aire también es espejo. Cuando se estratifica por efecto de la variación de su densidad debido a un gradiente de temperatura, sucede esto. El espejismo no es otra cosa que una ilusión óptica debida a que el aire que está próximo a la superficie caliente es menos denso que el que está más alejado de ella. En una situación de proximidad a una superficie fuertemente calentada por el sol, sea el suelo del desierto, una carretera asfaltada, un muro, cuando miramos objetos próximos a esa superficie, la luz que procede de ellos llega a nuestros ojos siguiendo dos trayectorias diferentes, una recta que permite ver los objetos reales y la otra curvada por efecto de la refracción variable sobre las distintas capas de aire, lo que genera imágenes ficticias sobre la superficie caliente. La capa de aire caliente se convierte temporalmente esa superficie de la que hablamos en un espejo. De este modo, el muro de Pefile de la Villa Adriana, con una altura de 9 metros y una longitud aproximada de 215 metros, se hace invisible. En San Petrikirka, Leverent, combinando la reflectancia de unos vidrios y la sombra de un alero, construye un falso espejismo en una parte de la fachada de las dependencias parroquiales. Ahí está la foto de ese falso espejismo. Por otro lado, desde la formulación de las ecuaciones de Maxwell, que han abierto una nueva forma de entender la materia, no desde el punto de vista de su composición atómica, sino por sus relaciones con los campos electromagnéticos, sabemos que los espejismos, como otros efectos ópticos de los materiales, pueden llegar a fabricarse. Este es precisamente el trabajo que actualmente se realiza en el campo de los metamateriales, materiales cuyas propiedades se deben a su estructura y no directamente a su composición química. Una de cuyas aplicaciones es lograr la invisibilidad a base de una serie de antenas que generan campos electromagnéticos, lo que se consigue combinando las constantes de permitividad, que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio, y la permeabilidad magnética, que describe la capacidad de una sustancia o medio para atraer y hacer pasar a través de él un campo magnético. Se puede obtener así un índice de refracción negativa, algo que no existe en la naturaleza, abriendo la posibilidad de elaborar espejismos artificiales, que en este campo se denominan mantos de invisibilidad, con lo que el vidrio y otros materiales transparentes dejan de ser los únicos invisibles. Quizá en el futuro los efectos visuales y utilidades del vidrio se logren con metamateriales, aunque eso probablemente no suponga el fin del uso del vidrio en arquitectura. La nanofotónica investiga las posibles aplicaciones de los cristales fotónicos para conseguir otros aspectos funcionales que este material que hoy en día provoca situaciones de deficiencia visual o de ineficiencia energética.
Pues esto del tema de los materiales, la verdad es que promete, ¿no? Porque quiero decir, ¿no? O sea, dentro de lo que conocemos y desconocemos a la vez, ¿no? Que se puedan ir avanzando sobre estos términos, ¿no? Dentro de los mismos campos de juego, por así decirlo, sin abandonar el vidrio, pero sí, como decía aquí la última, conseguir o corregir las situaciones de deficiencia o ineficacia, claro, ¿no? O sea, en el vidrio se invierte mucha investigación, ¿no? Para conseguir pues, desde la eficiencia de la transmisión térmica o intentar esas ambigüedades que tiene, ¿no? De intentar conseguir que no pase el calor, pero que pase toda la luz, todavía es como un dilema. Claro, es el eterno dilema, ¿no? Pero no se cesa. Sí, es como el hormigón traslúcido, es como el hormigón traslúcido. Intentas que pase la luz a través de un material que es estructural, ¿no? Es una cosa un poco loca. Un poco loca, ¿no? De pedirle a los materiales lo que no son, pero ahí seguimos empeñados. Sí, nosotros ahí a lo nuestro. Pues sí. Sí, ¿no? Y además, como también comentábamos el otro día, es que el vidrio es un material que es que nos está por todas partes, o sea, no solo las ventanas, las pantallas de los ordenadores, todo, cualquier cosa que, pues bueno, no solo, por supuesto, los vasos, las bombillas, o sea, todo, ¿no? Estamos hablando ya de que nos rodea por todas partes, y también es verdad que nuestro empeño también de conseguir de ese material, otro tipo de cosas, pues quizá también está su futuro, ¿no? En ese tipo de investigaciones también. Así que nada, pues sigamos entonces. ¿Cuál toca ahora? Pues saltamos a ensimismamiento, que es ¿vale? la página 53. Aquí estamos. Sí, y ahí la foto creo que está en la 55. Sí, en la 55, sí. ¿La pongo ya o espero a que entres? Yo creo que cuando entras, ¿no? A hablar, vale. Hablar de ella, sí. Vale, genial. Pues venga. Ensimismamiento. El espejo es al tiempo el más transparente y el más opaco de los vidrios. Puede abrirnos mundos ilusorios que se multiplican hasta el infinito y por eso mismo impedirnos vislumbrar la salida de ellos. En la antigua Grecia, el uso y el espejo eran símbolos de la mujer, representaban sus quehaceres. El espejo, como útil femenino que se abre a su mirada, evoca también un espacio cerrado, frente a la apertura de ideas que presidía el ágora donde las mujeres no tenían cabida. En la película el año pasado en Marienbad, Alain Resnais y Alain Robbe-Grillet despliegan ante nosotros una pesadilla que está construida con situaciones banales, una historia de una persuasión en medio de un laberinto de falsas pistas, de variantes, de fracasos, de repeticiones. La puesta en escena de esta historia está construida como un trampantojo. Todo lo que en ella aparece contribuye a confundirnos. Los sonidos, fragmentos de frases, campanadas de reloj, músicas apasionadas y ruidos de cristales rotos parecen siempre fuera de lugar. No sabemos si corresponden a lo que vemos o a lo que no vemos, a lo que está fuera de campo. Las imágenes de los jardines del balneario, con sus perspectivas barrocas, los pavimentos en damero, los pasillos interminables y los salones en los que se multiplican los espejos, todo ello crea en nosotros la sensación de que ese escenario es infinito. Pero la repetición de las acciones y movimientos de los personajes y la duplicación especular de las imágenes, la simetría como forma completa en sí misma, nos demuestra justamente lo contrario. El balneario es una cárcel de la que los personajes no parecen poder librarse. ¿Qué hacen cuando no están en el hotel? A uno le viene la intención de responder: nada, fuera del hotel no existe, dice Robbe-Grillet. Entre 1792 y su muerte en 1837, John Swan, en su casa de Lincoln's Inn Fields en Londres, crea el escenario donde exhibe sus intereses como arquitecto, mostrando en él planos, representaciones artísticas y maquetas de sus propios edificios, pero revelando al tiempo su identidad como conocedor y coleccionista, no solo de fragmentos de arquitecturas antiguas, sino también de obras de arte, esculturas y pinturas y objetos arqueológicos originales o copias.
Además, acompasa esta escenografía que le sirve al tiempo de aula para sus clases con la del entorno doméstico, en la que el mobiliario, libros, monedas, cerámicas y un sinfín de otros objetos decorativos crea su hogar, que se funde íntimamente con el espacio profesional y con el museo. Se construye así un particular gabinete de curiosidades que se distingue de otros propios del XIX precisamente en que la casa alberga la colección, pero esta, a su vez, forma parte de ella al quedar reflejada en los múltiples espejos que se intercalan con los demás objetos. Esta infinitud recolectada de fragmentos y ruinas es a la vez memento mori y proyección del deseo de inmortalidad de Swann. Los espejos de Lincoln's Inn Fields constituyen una inmensa colección en sí misma. Cuando Swann muere, hay en la casa más de 100, que lejos de ser objetos de anticuario, evidencian su interés por los avances técnicos y estilísticos. Esos espejos eran fruto de la tecnología más avanzada de la época, un innovador sistema industrial de vidrio colado. Además, compendian todos sus usos a la moda de finales del siglo XVIII y comienzo del XIX. Siqués, espejos de pared, algunos enfrentados, glasé a repetición, en los machones entre las ventanas, como insertos de columnas y pilastras, en nichos y enmarques de la construcción, sobre las chimeneas, en las hojas de las puertas, en contraventanas, en las partes traseras de vitrinas, incrustados en el mobiliario o intercalados con el vidrio de las ventanas, y sobre todo espejos convexos de varios tamaños y en localizaciones diversas que, como cloth mirrors de interior, hermosean la realidad que hay frente a ellos, creando la ilusión de que ésta, además de un bello paisaje, es abarcable y comprensible. Todos estos vidrios reflectantes hacen que la casa sea, además de un gabinete de curiosidades, una caja cartóptica que multiplica y concentra las colecciones, que recoge y dispersa a un tiempo la aglomeración reinante, disolviendo el espacio físico en una mezcla de imágenes reales y reflejadas, y su repetición remite, como en el año pasado en Marienbad, a una recurrencia temporal. El color amarillo de los vidrios de algunas claraboyas de Lincoln's Inn Fields contribuye con el tinte de la luz filtrada por ellas a crear un ambiente de dulce marchitamiento, como de ramo de flores secas o de papel oxidado por su exposición prolongada a la luz, o mejor, de fotografía antigua en el momento en el que esta técnica, aliada de la historia, suplente de la memoria, o como explica Sontag y Barthes, memento mori, inicia su andadura. En el comedor, el retrato replicado de Swann vigila y contempla ensimismado su legado infinito y cautivo. La vuelvo a poner porque creo que no se ve bien el juego ahí, el reflejo. O sea, se ve pero no se intuye, ¿no? Lo veis aquí y aquí, que se ve un poquito tal. Y bueno, y ahí está otro espejo, ¿no? Aquí está el otro espejo que comentabas en el texto. En el enmarque y un cloud mirror ahí arriba que Exacto. son los espejos que en realidad se usaban lo utilizaban viajeros para poder pintar, aficionados a la pintura, viendo reflejado el paisaje, y que Swann lo utiliza en el interior. Pues voy a leer un poquito lo que dice Juan Navarro sobre la obra de Swann. Vuelvo al prólogo y leo el párrafo en el que se refiere a esto. Genial. Entonces él dice, en el libro se examina con especial detenimiento la casa del arquitecto inglés Sir John Swann en el 1214 de Lincoln's Inn Fields en Londres, pues es un ejemplo en el que se exhiben muchos efectos mágicos del vidrio y especialmente de los espejos. En esta casa lo objetivo y lo virtual se confunden. Incluso a causa de los abundantes espejos se incorpora el espectador en el espectáculo. Estar conscientemente es percibir el propio estar. La mirada se encuentra alojada en sí misma. Ver es verse viendo. Hoy hay una abolición, un ocultamiento de la arquitectura, un ensimismamiento, tal vez como lo califica Rosana, pero también hay que señalar que lo sorprendente es que en esta casa en realidad hay a la vez afirmación y negación de la arquitectura. A mí eso me gusta, esa reflexión.
se oculta o se destaca, y ambas cosas ostentosamente. Abunda en su experiencia el juego de los opuestos. Swan nos muestra algo muy personal y concreto, una enorme colección de dibujos, de arquitectura, maquetas, esculturas, grabados, pero también hay algo muy universal. Hay una abundancia y riqueza como en una Wunderkammer, y sin embargo a la vez es capaz de hacernos ver y sentir las más radicales coordenadas esenciales de la casa universal subyacente y omnipresente. Pocos edificios como este muestran tan a las claras su enraizamiento en las energías y procesos naturales, en la luz que viene de lo alto por numerosas claraboyas, luz entintada en amarillo como luz del sol que baña los interiores, y en la gravedad que afecta a las formas estructurales que acusan su gravamen, o por el contrario, invitan a ser interpretadas como en vuelo. Hay hechos de equívoca expresividad. Hay muros sin espesor aparente en los que se ha creado un vacío virtual al insertar espejos entre las dos caras. La pared se desmaterializa convertida en dos livianas bambalinas. Parece que Swan, según su idea de la arquitectura como poesía, consiguió activar simultáneamente un fondo doble para ella y dar paso a figuras y objetos contradictorios. Consiguió hacernos sentir lo que ella es y lo que no es. Y en esa oscilación advertimos la presencia de una arquitectura más honda y siempre en vilo, magnificada, activada en sí y en el interés de su apreciación sensual e intelectual. Qué bonito. Sí. Qué capacidad, ¿no? de escritura y de pensamiento también tiene Juan. La verdad es que, como decías tú, es un regalo ese texto. Sí, además, en concreto, luego el ensimismamiento también. El otro día hablábamos tú y yo en la prueba que también hablaba un poco de esta situación en la que estamos viviendo todo el mundo ahora, ¿no? O sea, de esta... de recurrencia temporal, ¿no? Exacto, la recurrencia temporal, ver es verse viendo, que no existe nada tampoco ahí fuera, que nosotros no existimos fuera. Exacto. Y de repente, además, el vidrio en muchas casas es la frontera real, ¿no? Que hablábamos el otro día. Sí, la frontera que no nos permite traspasar. Claro, vemos a todo el mundo casi virtualmente, ¿no? Aunque esté en una ventana, está mediatizado, como en la ventana de una pantalla. Exacto, sí. Desmaterializado. Un poco sí. Bueno, vamos allá. Siguiente. Pues la siguiente era silencio. Silencio. El otro día con Mundo, ¿no? Salió el tema. Sí. Bueno, volverán, ¿eh? Sí, estuvo muy bien. Van a volver, sí. La sesión, sí, se quedaron muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, y además como estuvimos comentando tanto rato y tal, que parece que una hora es mucho, pero luego la hora se va, no es tanto. Fíjate, ahora yo estaba mirando justo el chivato que tengo aquí, el reloj, y son -10, o sea, casi -10, o sea que... Vamos allá. Venga, silencio. Aunque cabe la posibilidad, como hemos dicho, de que algún día, con los avances de la nanofotónica, se suprima por completo los reflejos en el vidrio, de momento eso no es posible. La transparencia absoluta como el silencio absoluto parecen inalcanzables. Para algunos, entre los que se encontraba John Cage, quien en repetidas ocasiones trazó un paralelismo entre la música contemporánea y la arquitectura moderna de vidrio, esa posibilidad ni siquiera era deseable. Para él, una fachada reflectante es un escenario cambiante, imprevisto, indeterminado, con el mismo grado de libertad y la misma capacidad de recoger las imágenes de su entorno que tiene el silencio para recoger los sonidos del ambiente. La doble condición transparente y reflectante del vidrio sirve a Cage para explicar los silencios de su música. En una conferencia en la Juilliard School en Nueva York en 1952, el mismo año en que compone su famosa pieza 4 minutos 33 segundos, dice: uno puede oír a través de una pieza de música del mismo modo que uno puede ver a través de algunos edificios modernos.
y en 1957 en Chicago explica ante la Music Teachers National Association lo siguiente: porque en esta nueva música nada sucede excepto sonidos, los que están sobre el pentagrama y los que no. Los que no lo están aparecen en la música escrita como silencios, abriendo así las puertas de la música a los sonidos del ambiente. Esta apertura existe en los campos de la escritura, de la escultura y de la arquitectura modernas. Las casas de cristal de Mies van der Rohe reflejan lo que les rodea. Imágenes de nubes, de árboles o de hierba según la situación. El espacio y el tiempo vacíos no existen. Siempre hay algo que ver o algo que oír. En realidad, por mucho que intentemos hacer un silencio, no podemos. Y ahí he dejado la fotografía que acompaña la imagen de la casa Farnsworth que acompaña a esta palabra, a este concepto de silencio. Bueno, pues seguimos para que nos dé tiempo a leer por lo menos. Sí. Me da tiempo, me salto tacto y voy a fragilidad. Vale. Y igual ya es la última porque esta es una de las más largas, sí. Pero es una de las vale. Que más me gusta. A ver. Así que... Sí, no, es muy bonita, vamos allá. Pues fragilidad. Resulta sabida que en ocasiones lo dúctil sabido... repito. Resulta cosa sabida que en ocasiones lo dúctil sale mejor parado que lo duro. En Occidente, la fábula esópica conocida como la caña y el olivo, con sus múltiples variantes, y en Oriente el Tao Te Ching, donde se nos dice que lo débil vence a lo fuerte y lo flexible a lo rígido, inciden en esta enseñanza. El vidrio, confirmándolo, es un material bastante duro, pero muy poco dúctil, es decir, frágil. Puede considerarse la fragilidad como la susceptibilidad de la estructura de un material a la destrucción sin deformación plástica. En el caso del vidrio, esa fragilidad se debe a la escasa velocidad con la que se relajan en él las tensiones mecánicas que se generan cuando se aplica un esfuerzo determinado. Esto desde el punto de vista mecánico, pero desde otro punto de vista imposible de confinar en el orden físico, a lo largo de la historia, la fragilidad del vidrio ha proporcionado una serie de acontecimientos en los que, por motivos diversos, este material ha sido objeto de la ira de los hombres. La cristiandad medieval a menudo se embriagaba con las imágenes que presentaban aquello a lo que se rendía oculto. La intensidad de esta tentación ocular puede explicar la aparición periódica de movimientos iconofóbicos en el seno de la Iglesia. Cuando en el año 726, durante el reinado de León III, se desencadenan en Bizancio las primeras manifestaciones de la iconoclastia, se inaugura una política de hostilidad hacia las imágenes religiosas que se prolongará hasta el año 843 y que, además de traducirse en la destrucción de iconos, arremeterá contra aquello que hay de mayor fragilidad en las iglesias bizantinas, el vidrio. Lo más duro de estas persecuciones comenzó en el año 765. Aquel año, todas las iglesias de Constantinopla fueron despojadas de su decoración. Podemos suponer que gran parte de esa decoración eran mosaicos de vidrio. 2 siglos antes, con la vuelta a la ortodoxia cristiana después del periodo de la herejía arriana en el año 556, los mosaicos de la banda inferior de San Apolinar Nuevo en Rávena fueron rehechos por mandato de Justiniano. Es probable que las figuras de la procesión de vírgenes y mártires que, conducidos por San Martín y los magos, salen del palacio del emperador dirigiéndose hacia la Virgen y el Niño, fuesen originalmente las del monarca ostrogodo Teodorico y su corte. Entre las columnas del palacio, tras las cortinas blancas bordadas en oro, se observan aún las sombras de sus personajes eliminados y en algunas columnas se ven sus manos cortadas que no se molestaron en eliminar. Se trataba de una damnatio memoriae. En el siglo XVII, entre agosto de 1642 y mayo de 1643, durante la Guerra Civil Inglesa, los parlamentarios arremetieron contra las vidrieras góticas de Inglaterra.
Estas habían sido ejecutadas con anterioridad a la separación de la Iglesia de Inglaterra y Roma y, por tanto, de algún modo representaban aquello contra lo que luchaban las tropas de Oliver Cromwell. Los fragmentos de vidrio que dejó tras de sí este arranque iconoclasta fueron después recuperados y vueltos a reconfigurar, posiblemente por artesanos locales, de forma más o menos aleatoria, de modo que los espacios englobados por los trazados geométricos estructurales del paño de la ventana se rellenan ahora sin orden ni concierto narrativo, con un criterio de restauración bastante heterodoxo. La impresión producida en el espectador posiblemente no difiere mucho de la que pudo causar la vidriera original hasta que uno no fija su atención y busca la coherencia de las imágenes que compone la vidriera y advierte el cambio. Además, con la sensibilidad artística contemporánea, al interés que despiertan estos vitrales recompuestos, contribuye el que en un primer momento recuerdan compositivamente algunas pinturas de Klee o de Mondrian o a las vidrieras de Albers. Y en una lectura más atenta, el carácter inquietante de la colocación aleatoria de los fragmentos, ya que la mayor parte de ellos representa una fracción de una escena realista colocada fuera del lugar, nos remite a las creaciones más oníricas del surrealismo o del dadaísmo. En 1830, en plena revolución industrial, los movimientos sociales obreros y las organizaciones sindicales comenzaron a tener presencia en los países europeos. Sus protestas reivindicativas en ocasiones se manifestaron sonoramente con la destrucción de cristales en los comercios, viviendas e instituciones de las clases dominantes. Entre los manifestantes estaban los obreros de las industrias vidrieras que destruían así el bien de consumo en que se había convertido su fuerza de trabajo a cambio de una exigua compensación económica. En su caso, la rotura de cristales cobraba un valor simbólico. El viernes 18 de noviembre de 1910, en lo que desde entonces se conoce como Black Friday, las sufragistas inglesas que se dirigían a la Cámara de los Comunes en Londres en protesta por el rechazo en la Cámara del proyecto de ley de conciliación que habría ampliado el derecho de las mujeres a votar en Gran Bretaña y en Irlanda, fueron duramente reprimidas por la policía. La batalla campal derivó en rotura de vidrios de escaparates. Este método de protesta pasó a ser habitual entre las sufragistas. En 1921, la película de Chaplin, The Kid, mostraba una ingeniosa colaboración productiva entre el vagabundo y el chico, en la que el primero iba reponiendo los cristales que previamente rompía a pedradas el pequeño, demostrando con ello cómicamente que la destrucción en muchas ocasiones es motor de la economía. La noche del 9 al 10 de noviembre de 1938, como parte del pogromo contra los judíos en Alemania, tuvo lugar en lo que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos la destrucción de las cristaleras de más de 7.000 comercios y almacenes de propiedad judía. En los primeros casos expuestos, asistimos a un ataque hacia lo que se representa en el vidrio y tiene una equivalencia en la quema de libros, que ha sido otro de los recursos más utilizados en la historia para hacer desaparecer aquello con lo que no se está de acuerdo o no interesa que sea conocido. La temperatura de combustión del papel y la fragilidad del vidrio ayudan a conseguirlo. En la modernidad, las acciones colectivas reseñadas son reivindicativas de protestas de clase, de género o de raza. Hay que reconocer que la rotura de cristales produce siempre una incómoda convulsión. Hasta cuando se rompe una copa en casa, se produce un pequeño revuelo. Incluso existe una teoría de las ventanas rotas. En un artículo sobre criminología y sociología urbana, aparecido en marzo de 1982, se puede leer: considerando un edificio con unas cuantas ventanas rotas, si éstas no se reparan, la tendencia será que los vándalos rompan más. Posiblemente, si está desocupado, lo invadirán. Estima Sloterdijk que la historia verdadera, con sus viajes por el mar y sus guerras de conquista, conllevaba una actuación al aire libre, mientras que tras el final de la historia, momento al que parece que tendemos,
según el filósofo, en una paz perpetua, la vida social debe quedar recluida en un caparazón o en un inmenso invernadero protector, un palacio de cristal, donde una sociedad libre de tensiones vivirá dedicada al placentero culto del Baal capitalista, formulando una nueva escatología como dogma de consumo. Instalados en el final de la historia, los vidrios templados y los vidrios laminados de seguridad habrían acabado con muchas de las posibilidades de expresión que hemos descrito, viniendo a ser sustituidas por otras menos inocentes. Pues sí, la verdad. Vaya historia, ¿no? Vaya repaso. Y la verdad es que este capítulo no me extraña que sea uno de tus favoritos. Yo también lo tenía apuntado como para leerlo, o sea que hemos coincidido, porque también, ¿no? Se ve cómo el material puede ser puede, digamos, hacerte expresar de una determinada manera, y en concreto, ¿no? Tú decías aquí, hay una frase que has decía, objeto de la ira de los hombres, ¿no? O sea, de repente hay un material... Esa posibilidad, ¿no? Claro. Manera, pues, se canalizaría de otra manera, pero... Exacto. Sí, totalmente. La verdad es que es un material muy especial, ¿no? O sea, ya cuando se empezaba a utilizar, ya lógicamente ¿no? Los primeros edificios completamente de cristal o de vidrio, o ¿sabes? O sea, es increíble. Es increíble. Ha sido como un sueño, ¿no? Perseguido. Entonces, cuando no existía, ya había escrito sobre edificios hechos de cristal. De vidrio. Sí, totalmente. Jo, Rosana, pues me da mucha pena, pero ya hay que cortar porque son las 9:01 y en nada va a empezar el contador de Instagram a decirnos que se acaba. Exacto. Así que nada, te agradezco millones que hayas estado con nosotros. Por fin hemos podido hacerlo. Eso es, seguido, no sé, se ha cortado. Seguido y no ha pasado nada. Digo, ¿sigue María ahí? O yo también. Yo estaba mirando en plan, Dios mío, a veces se cortaba y digo, no, se ha cortado, ¿no? Y levantaba rápido a ver si la habíamos liado. Pero bueno, pues... Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí, a ti, María. He pasado muy bien. De verdad, qué bien. Muchísimas gracias, Rosana. Me alegro de que te lo hayas pasado tan bien. Yo sé que todos los que han estado leyendo y escuchando la lectura y ahí abajo, la verdad que se lo han pasado bomba. Ha habido un momento ahí, ya lo verás porque te voy a pasar el vídeo, pero ha habido un momento que no sé qué ha pasado con dos Arturos que se han empezado a saludar, una cosa muy rara, no sé qué ha pasado aquí. Estaban a tope los dos. Así que nada, bueno, antes de que se me vaya el tiempo, como decimos todos los días, los libros están disponibles en nuestra web, todos nuestros títulos, el de Rosana por supuestísimo también. Si sabéis que hasta que esto no termine, pues no vamos a poder servirlos, pero también os lo pido todos los días, si podéis ayudar a todas las librerías, a cualquier librería con la que a la que soláis pedir o a la que soláis ir, por favor, hacedles pedidos. Probablemente eso, en esta situación, pues va a ser un golpe duro y así nos ayudamos todos. Ayudamos a los autores, a los editores, a los impresores, a todo el mundo que forma parte de este gran equipo, de esta gran red, y yo creo que es fundamental. Así que nada, de verdad, Rosana, millones de gracias. Te mando un beso muy fuerte. Gracias a todos y a todas los que habéis estado, porque además que sepas que no solo nos han visto desde España, también nos han visto desde Colombia, desde Italia, desde México, desde un montón de sitios. Y nada, ya te pasaré el vídeo y todas las cositas para que lo veas, ¿vale? Y que sigáis con esta iniciativa que está genial. Aquí vamos a seguir, prometido, todos los días a las 20:05. Un vínculo también con Madrid. Con Madrid, ¿verdad? Bueno, a ver si esto acaba pronto dentro del orden y podemos vernos en persona y darte un abrazo y las gracias personalmente por dejarte liar, ¿vale, Rosana? Pronto, muy pronto. Muy prontito. Bueno, pues un beso para todos y para todas. Nos vemos aquí mañana a las 20:05. Besos y nada, hasta mañana. Adiós. Chao, Rosana, gracias. Chao.
Chao.